Uno de los sucesos más dramáticos ocurridos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue la desintegración de Yugoslavia. Como resultado de un trágico conflicto que se prolongó durante más de una década, hubo cientos de miles de muertos, millones de desplazados y profundas secuelas que todavía hoy resuenan en las sociedades de los países balcánicos. De las cenizas de un único estado surgirían 7: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, llamada desde 2019 Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo, aunque este último no ha sido aún ampliamente reconocido por la comunidad internacional. Más allá de los muchos siglos de historia que vivieron los Balcanes, el origen más inmediato de Yugoslavia hay que encontrarlo al final de la Primera Guerra Mundial. Los tratados de paz supusieron la disolución del Imperio Austrohúngaro, creándose varias entidades diferenciadas. Una de ellas fue la unión de las provincias eslavas al sur del Danubio, que uniéndose a las monarquías de Serbia y Montenegro, se integraron en el reino de los serbios, croatas y eslovenos. El rey Pedro I de Serbia se convirtió en el primer monarca de este nuevo reino. En 1929, reinando su hijo Alejandro I, se adoptaría de forma oficial el nombre de Reino de Yugoslavia, palabra del serbo-croata que significa Tierra de los Eslavos del Sur. Nacida de forma artificial, Yugoslavia tuvo diferencias marcadas de todo tipo, sobre todo étnicas, lingüísticas y religiosas. La imposición de los serbios, la etnia más numerosa, ocasionó algunas fricciones con otros grupos étnicos e inestabilidad interna. Un ejemplo de esta tensión lo tenemos en el asesinato del rey Alejandro por terroristas croatas en 1934. Aún así, el príncipe Pablo, regente del joven rey Pedro II, mantuvo una estricta pero difícil neutralidad en el inminente conflicto europeo. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se mantuvo neutral, aunque el arrollador éxito inicial de Alemania provocó su unión al eje en marzo de 1941. De forma repentina, se produjo un golpe de Estado con apoyo británico que derrocó al regente Pablo. En respuesta, las potencias del eje invadieron Yugoslavia, siendo fácilmente derrotada y fragmentada. No volvería a reunificarse hasta el final de la guerra en 1945. Fue entonces cuando surgió la figura del comunista Josip Broz, más conocido como Tito. Carismático líder partisano, consiguió aglutinar a la resistencia guerrillera contra la ocupación nazi. Convertido en el líder político del país, al terminar la guerra se impuso a los intentos de restauración monárquica y restableció la Unión en una federación de 6 repúblicas socialistas, la República Federal Popular de Yugoslavia. Inicialmente fue satelizada por la URSS, aunque las discrepancias entre Tito y Stalin provocarían un distanciamiento entre ambos países. En 1947, Yugoslavia rompió oficialmente con Moscú, por lo que los yugoslavos pudieron recibir ayudas del Plan Marshall. En 1961, Yugoslavia se integró en el movimiento de países no alineados, siendo uno de sus miembros fundadores. Esta agrupación de países buscaba una tercera vía distinta de la de Estados Unidos y la URSS, es decir, distanciada del choque de bloques de la Guerra Fría. Tito rechazó abiertamente la beligerancia del Pacto de Varsovia y condenó las intervenciones soviéticas en Hungría, 1956, Checoslovaquia, 1968 y Afganistán, 1979. Pretendía mostrar a su régimen como una ruta alternativa al socialismo. A pesar de las constantes tensiones étnico-religiosas y los fuertes problemas estructurales de origen que tenía el país, la figura aglutinadora de Tito potenció la identidad yugoslava frente a los nacionalismos disgregadores durante sus 35 años de mandato. Mediante un fuerte autoritarismo represivo, el dictador yugoslavo consiguió contener a los disidentes. La muerte de Tito en 1980 supuso el comienzo del fin de Yugoslavia. Con la desaparición del irreemplazable mariscal, ninguno de sus sucesores fue capaz de mantener su obra política, por lo que se inició un proceso de disolución. La caída del muro de Berlín en 1989 y el consecuente hundimiento del mundo soviético potenciaron el proceso de desintegración yugoslava. Una parte importante del arsenal del recién disuelto Ejército Rojo quedó fuera de control, siendo robado y vendido.
Con ello, muchas milicias y grupos paramilitares de Yugoslavia pudieron armarse con facilidad. El desmembramiento de Yugoslavia arranca en 1991 con una serie de guerras simultáneas. Tras celebrarse 2 referéndums de autodeterminación en Eslovenia y Croacia, ambas repúblicas, que eran las más prósperas de la Unión, se declararon independientes el 25 de junio. Yugoslavia, o mejor dicho Serbia, respondió con las armas, pero la distancia geográfica de Eslovenia y su escasa importancia para el nacionalismo serbio, dado que era un territorio étnicamente homogéneo, hizo que la lucha, llamada Guerra de los 10 días, fuera breve. Finalmente, Eslovenia fue rápidamente reconocida como Estado independiente. La cuestión de Croacia, sin embargo, fue más complicada. Presidida por Franjo Tuđman, la intención de expandirse y crear una gran Croacia chocó con las también ansias expansionistas de Serbia, la Gran Serbia, dirigida por Slobodan Milošević. Comenzó así la Guerra de Croacia o Guerra de Independencia Croata, 1991-1995, un conflicto con tintes de guerra civil, ya que uno de los contendientes, la proclamada República de Krajina, era una entidad proserbia que buscaba separarse de Croacia. A pesar de un alto al fuego acordado en enero de 1992, a instancias de Cyrus Vance, representante de las Naciones Unidas, la guerra continuaría en los 2 años siguientes, aunque con una potencia bélica menor. Ese mismo año, 1991, la república más meridional, Macedonia, también proclamó su independencia el 8 de septiembre. A diferencia de los casos esloveno y croata, Serbia no intervino militarmente. La situación geográfica de Macedonia, fronteriza con Grecia, miembro de la Comunidad Europea y de la OTAN, y próxima a otros países como Turquía, también en la OTAN, impidió que Serbia, atareada en otros frentes, se arriesgase a desencadenar un conflicto a gran escala. La cuestión macedonia se resolvió de forma pacífica, aceptándose su independencia. En 1992 se sumó la cuestión de Bosnia-Herzegovina, el territorio más étnicamente heterogéneo de todas las repúblicas yugoslavas, integrada por bosníacos musulmanes, serbobosnios ortodoxos y bosnio-croatas católicos. Tras un referéndum, se declaró la independencia en el mes de marzo. Serbia respondió militarmente. Fue el inicio de la Guerra de Bosnia, 1992-1995, la más grande y sangrienta de las luchas de los Balcanes. Aunque Serbia y Croacia estaban en guerra entre sí, los presidentes Tuđman y Milošević acordaron repartirse Bosnia-Herzegovina. Croacia intervino, estallando la guerra croato-bosnia, 1992-1994. Este conflicto también tuvo un componente de guerra civil, pues 2 territorios bosnios, las repúblicas de Herceg-Bosnia, pro-croata, y Šurska, pro-serbia, buscaban independizarse de Bosnia con la ayuda de Croacia y de Serbia. Como vemos, fueron 3 guerras simultáneas, caracterizadas las 3 por una lucha encarnizada y feroz, con la destrucción de ciudades y pueblos enteros, y la muerte de miles de personas. Una destrucción que no se recordaba en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. De entre todas las acciones militares de estas 3 guerras, el sitio de Mostar y el terrible asedio de Sarajevo, ambos en Bosnia, fueron los sucesos más representativos e icónicos de las guerras yugoslavas. Estando ya en curso estas 3 guerras, lo que quedaba de la inoperante República Federativa Socialista de Yugoslavia se disolvió oficialmente el 27 de abril de 1992, dando paso a la República Federativa de Yugoslavia. En la práctica, como hemos visto, estaba integrada ya únicamente por Serbia y Montenegro, pero siguió manteniendo el nombre de Yugoslavia. Como era de esperar, resultó imposible separar a los nuevos países en áreas étnicas delimitadas. Era además absurdo, ya que a menudo estas comunidades llevaban siglos viviendo entremezcladas. Fue el nacionalismo el que destruyó Yugoslavia. Amparándose en la disparidad multiétnica, en los bandos enfrentados se impuso un nacionalismo xenófobo que desencadenó terribles limpiezas étnicas, con deportaciones masivas y exterminios organizados. El caso más atroz de todos fue la masacre de Srebrenica, producido entre los días 13 y 22 de julio de 1995. Por orden de Radovan Karadzic, presidente de Šurska, y Ratko Mladić, jefe del Estado Mayor del Ejército de Šurska, más de 8.000 bosníacos musulmanes fueron asesinados. Fue un auténtico genocidio. A pesar de su inicial tibieza, el recrudecimiento de la lucha hizo que la comunidad internacional se enredase en las guerras yugoslavas.
En el verano de 1992, la OTAN empezó a organizar una serie de operaciones militares en Bosnia, destinadas a garantizar la labor humanitaria de las Naciones Unidas mediante los cascos azules. Sería a partir de 1994 cuando la OTAN se implicase activamente en el conflicto mediante ataques aéreos contra infraestructuras de la República de Srpska. Mediante la mediación de los Estados Unidos, el 18 de marzo de 1994, se firmaron los acuerdos de Washington, que terminaban con la guerra croato-bosnia. Los territorios bosnios ocupados por Croacia se integraron en la Federación de Bosnia y Herzegovina. Pero la guerra de Serbia y las repúblicas proserbias Srpska y Krajina contra Bosnia continuó, al igual que la guerra entre Croacia y Serbia. Milosevic pudo sentir cómo la presión internacional se le echaba encima. Y se le complicaban las cosas. Mediante la operación Fuerza Deliberada, la OTAN atacaba a Serbia al año siguiente. Por otra parte, Croacia y Bosnia estaban destinadas a entenderse frente a un enemigo común. Ante tanta presión, finalmente se llegó a un armisticio y comenzaron las negociaciones de paz. Tras el cese de hostilidades, el 21 de noviembre de 1995 se firmaron en el estado de Ohio los llamados Acuerdos de Dayton, entre Tuđman, Milosevic y el presidente de Bosnia-Herzegovina, Alija Izetbegović. Estos se ratificaron el 14 de diciembre en París. Los tres países balcánicos se reconocieron mutuamente como estados soberanos independientes y se disolvieron las repúblicas de Srpska, Krajina y Herceg-Bosnia. Además, se aceptó cumplir la Carta de las Naciones Unidas, rechazando la vía militar en favor de acuerdos pacíficos. Con ello terminaron tanto la guerra de Croacia como la guerra de Bosnia. El 29 de febrero de 1996, por fin concluía el largo asedio de Sarajevo. Estas tres guerras habían sido devastadoras, sobre todo para Bosnia, con cerca de 100.000 bajas entre muertos y heridos y más de 2 millones de desplazados. Una verdadera tragedia humana. Pero los acuerdos de Dayton no iban a suponer la paz definitiva en los Balcanes. La política nacionalista serbia de Milosevic se centró ahora en Kosovo, territorio autónomo dentro de Serbia que étnicamente estaba formado por población albanesa musulmana, los conocidos albano-kosovares. Mediante una guerra de guerrillas organizada por el Ejército de Liberación de Kosovo, los albano-kosovares luchaban por su independencia mientras las autoridades serbias trataban de reprimirlos duramente. De esta manera, en febrero de 1998, estallaba la Guerra de Kosovo. A diferencia de lo que había ocurrido antes, esta vez la OTAN actuó rápidamente, apoyando al Ejército de Liberación de Kosovo con una serie de bombardeos sobre Serbia entre marzo y junio de 1999, acciones que fueron cuestionadas por la prensa occidental. Tras estos bombardeos, conocidos como Operación Fuerza Aliada, Serbia tuvo que pedir la paz, la cual se firmó el 9 de junio. Y también tuvo que retirarse militarmente de Kosovo, creándose allí una administración dirigida por la ONU, la KFOR, que pretendía asegurar la paz en la región. Aunque más breve, la guerra en Kosovo había sido también muy sangrienta, con más de 13.000 muertos y otros tantos desplazados. En 2001 Milosevic fue detenido, y el Tribunal de la Haya le abrió un proceso por crímenes contra la humanidad, aunque murió en 2006, antes de que se dictase sentencia. Los últimos episodios de la desmembración de Yugoslavia se resolverían de forma pacífica. En el año 2003, Yugoslavia decidió renunciar definitivamente a su nombre, pasando a llamarse desde entonces Serbia y Montenegro. Era lo que había quedado de la antigua Unión Balcánica. 3 años después, el 3 de junio de 2006, Montenegro se separaría de Serbia tras su correspondiente referéndum, caminando desde entonces ambos países por separado. El último episodio de este largo y convulso proceso ocurrió en 2008 mediante la declaración unilateral de independencia de la propia Kosovo. Actualmente no se ha resuelto de manera definitiva, puesto que no ha sido reconocida por buena parte de la comunidad internacional, incluida España. Academia Play lanza su tercer libro,
En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.